La diputada Claudia Vernaza, ¿de dónde es? De La Plata, Casada, provincia de Buenos Aires, casada, sí. ¿chicos? Sí, tengo 6. ¿6? 6. Sí, porque tengo chicos en guarda judicial. Ajá. Así que, bueno, son como hijos del corazón, ¿Y digamos. están politizados? No, participan de la actividad de sus papás, por supuesto, con mucho interés. Con un interés que a veces es difícil, ¿no? En la juventud y en la adolescencia hoy. Uh-huh. Pero que, bueno, van siguiendo los temas y se preocupan por lo que ¿Ustedes nos ven de La preocupados. Plata mismo? O... Sí, de La Plata. Porque muchos llegan como estudiantes, en realidad, y No, se quedan y después dicen, somos platenses. Claro, no, soy una NIC, una nacida y criada, detrás de la catedral, en ese barrio, En 21 esa y línea 56. fantástica de esos Exactamente. edificios. El otro día fui a transmitir a La Plata y se veían las torres de la catedral impresionantes. Sí, quedaron muy lindas, pudimos terminarla. Y Gerardo Morales, usted es de Jujuy, capital. San Salvador. De la propia Así capital. Es, de la propia capital, así es. ¿Y usted es casado también? Casado, tengo 3 hijos, uno que está por recibirse de abogado, estudia en Córdoba. Ah, pero lo veía tan joven, le iba a preguntar cómo le va con los adolescentes. Bastante joven. Y después tengo el segundo que estudia cine, también en Córdoba, y bueno, la más chica en 5º año. 3 hijos. Nosotros teníamos retenciones, situación del campo, la de los intendentes radicales K, el parate que parece se ha producido en las economías regionales por esta crisis del campo, pero nos pareció mejor punto de partida lo que acaba de decir la presidenta para que ustedes lo analicen, porque de lo que ella dice y en la discusión se desprenden prácticamente todos los temas. Esto lo dijo la señora presidenta en la Casa de Gobierno, en un acto junto con Julio De Vido para anunciar que se van a construir obras en la autopista Río Cuarto, Córdoba capital. Los números importantes en materia de indigencia y de pobreza que hemos reducido del 23,4 al 20,7 la pobreza y del 8,4 al 6% la indigencia, datos que por supuesto todos prolijamente ignorados, porque lo importante siempre es presentar que las cosas están mal, horrible, y que seguramente van a estar un poquito peor mañana, de modo tal de que ningún argentino se le ocurra sentirse optimista frente a la vida, frente al país. Paralelamente, de cualquier manera, hay un país que trabaja, que consume, que sigue apostando al crecimiento y a que las cosas no solamente pueden cambiar, sino que están cambiando. Y creo que esto es lo más importante que tenemos que lograr, más allá de, bueno, las cosas que muchas veces nos muestran medios de comunicación en esta versión casi terrible que tenemos de la República Argentina, que quiere mostrarnos de la República Argentina. Creo que a todo esto se le gana con trabajo, con seguir apostando a la construcción, no a la destrucción, con la ilusión de que con esfuerzo y trabajo vamos a seguir cambiando a la Argentina, pese a los que le molestan estos cambios, aunque también los han disfrutado, inclusive muchos de los que parecen los críticos más acérrimos, son tal vez los que más han disfrutado del crecimiento, es no enojarse, el deber de todo gobernante es seguir trabajando. Muchísimas gracias y tengan todos ustedes muy buenas días. Gerardo Morales, Claudia Vernaza, ¿qué les parecen estas palabras de la presidenta? Bueno, no sé, sí, acá la señora primero. Sí, bueno, por supuesto que coincido en esta preocupación que hay acerca de cómo se construye el relato publicado de los hechos o los sucesos en Argentina. Por supuesto, siempre la comunicación es un sistema de mensajes que, por supuesto, se decide, se construye, que puede alentar ciertos ánimos más que otros, que puede poner acentos más en algunas noticias que en otras. Esto es así y, bueno, evidentemente acá se está expresando una preocupación porque surjan o que se demuestren todos los hechos que están ocurriendo en Argentina y no quizás un fenómeno que es cierto, que es objetivo, que está, pero que no es la única situación que sucede en Argentina en este momento. Bueno, a ver, yo creo que ningún gobierno hace todo bien o todo mal. Me parece que inclusive este gobierno, y diría con la continuidad, con el comienzo, una gestión de 5 años de Néstor Kirchner, me parece que empezó con una impronta de grandes cambios que en general acompañamos todos, inclusive nosotros el radicalismo, los cambios en la Corte y todo esto. Después, con la implementación de un modelo de crecimiento que también me parece que todo el pueblo argentino acompañó. El tema puntual es que
A nosotros nos parece que estamos en presencia del agotamiento de un modelo, porque desde hace 2 años en lo económico se vienen desarticulando algunas bases del frente fiscal, la política de subsidios sin control, que vienen desarticulando esta estructura que impacta y que genera inflación. Y un modelo que creo que se viene agotando en sí mismo por la lógica en que se ha empezado a sostener hace también un par de años. Ley de superpoderes, anulación en alguna medida del Congreso de la Nación, limitación a la independencia del Poder Judicial. Yo creo que lo que está en debate es esto, a partir del conflicto con el campo. Y es un tema puntual que no tiene que ver con que, bueno, se está acusando al gobierno de que hace todo mal. Yo creo que lo que la sociedad le quiere decir al gobierno es: gobierno, mire la realidad, mire esta situación, resuelva el problema del campo, resuelve el tema de la inflación. Me parece que son cosas no tan complicadas, más bien sencillas, que sobre los que el gobierno debiera reflexionar, ¿no? Sí, quizás quisiera hacer alguna aclaración con respecto a las instituciones, porque quizás no es un aspecto en el que coincida con Gerardo, en el sentido que me parece que las instituciones están funcionando. De hecho, la independencia de la Corte Suprema de Justicia se vio muy clara en la sentencia, en el fallo que salió con respecto al caso Patti. Yo estoy yendo al Congreso permanentemente, participando de todas las comisiones y generando propuestas. Creo que no me gustaría dar esta imagen de que las instituciones están como subordinadas o los poderes están subordinados. Y lo que sí quizás coincido o trato de encontrar un punto en común para ligarme a la reflexión de Gerardo, es que es evidente que el modelo de desarrollo es un modelo que hay, que tiene que desandar un camino de leyes que estructuraban un modelo liberal y que tiene que empezar a encontrar nuevas normas y nuevas formas de gestión para ir gradualmente a un modelo de desarrollo inclusivo, modelo de desarrollo con pensamiento nacional, con pensamiento latinoamericano. Ahora, lógicamente, ese proceso es una película. Cuesta mucho, se deben debatir leyes de fondo, esto no es fácil y estamos en ese proceso. No hay algo que llegó a su fin, hay algo que está discutiendo leyes de fondo, hay un modelo que está discutiendo sus propias leyes. A ver, primero quiero dejar en claro que a mí me parece que tenemos una corte independiente, ¿no? Ah, bueno, bárbaro. Pero digo, los jueces inferiores. Hay una denuncia muy grave del presidente del Colegio de Magistrados que da cuenta de que los jueces tienen miedo o eventualmente un sector importante de la justicia no está en condiciones de promover acciones o de investigar al poder político. Y yo creo que esto es grave. Y esto se está debatiendo en el Consejo de la Magistratura, un dato concreto. Digo, Ricardo Jaime tiene 22 denuncias penales. Nosotros presentamos 2 denuncias penales y ningún juez lo llevó a declarar. Con el caso del INDEC hay varias denuncias presentadas en contra de Guillermo Moreno y Beatriz Paglieri y el juez Canicoba Corral no lo llevó a declarar, con una investigación que ha hecho no solo el fiscal Garrido, sino el fiscal Stornelli, que casualmente digo funcionario del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires, de lo que uno puede inferir de que ha habido independencia de criterio en el proceso que ha llevado adelante Stornelli. Y el juez Canicoba Corral no lo lleva a declarar. Digo, este es un dato objetivo de la realidad que me parece que en punto al deterioro de la calidad institucional hay que ver. Con relación al Congreso, el Congreso no puede imponer su agenda. Digo, la oposición está prácticamente pintada, que hay 2/3 que maneja el gobierno, y yo creo que este es un problema, que no es un problema solamente porque viene del gobierno, tiene que ver con responsabilidad de la oposición también, porque cuando hablamos del agotamiento de un modelo de poder, quiere decir que se agota en sí mismo porque no se puede seguir sosteniendo en superpoderes. En verdad la ley de superpoderes anuló la facultad del Congreso de decidir qué se hace con la plata de los argentinos. No puede ser que Alberto Fernández, una sola persona, resuelva qué es lo que se hace con la plata de todos. El Congreso ha dejado de ser el resorte, el ámbito en donde se pueda producir un debate reflexivo con todo el pensamiento nacional. Por ejemplo, el conflicto del campo, el tema de si se deroga o no la resolución 125 o si se hacen modificaciones, debiera ser el Congreso el que dé esa solución si es que el Ejecutivo con el campo no logran resolver el conflicto. Entonces, se ha roto el mecanismo institucional de intermediación que es el Congreso. Se ha anulado el sujeto político, oposición, digo, y esto es responsabilidad nuestra, también del gobierno, en punto a que, por eso aparece un De Angeli, porque no hay un sujeto político alternativo, oposición de alternativa que pueda articular el conflicto y el gobierno.
Bueno, por supuesto, algunas aclaraciones y en esta capacidad que estamos teniendo de dialogar me permito en algunos casos no coincidir. Sobre todo, por lo menos en el caso de la experiencia que tengo en la Cámara de Diputados, una aclaración: ser mayoría no es un pecado. Es decir, si uno en un proceso electoral ha alcanzado una mayoría y esa mayoría impone sus criterios en las votaciones de una Cámara, eso no es pecado, es parte del juego de la democracia. Pero aún así, al menos la experiencia en la Cámara de Diputados es que en las comisiones se escuchan plenamente todas las voces de todas las expresiones políticas. Es más, se tratan los temas uniendo todos los proyectos, tanto del oficialismo como de la oposición, que tratan de un mismo tema, y se tratan de alcanzar los consensos. Finalmente, y como última instancia, se utiliza el dictamen de mayoría y el dictamen de minoría cuando, agotada el debate, no se alcanza un acuerdo. Pero la verdad que nuestra experiencia es una experiencia donde en las comisiones se escuchan a todas las bancadas, y eso lo tienen que, espero que también esto lo reconozcan los propios compañeros de las otras expresiones políticas, porque esto así sucede. Ahora, lógicamente, después, por supuesto que las mayorías después ganan las votaciones, esto es así, esto está previsto en el juego democrático. Bueno, sí, no nos quejamos de eso. Digo que el modelo de poder que se ha venido sosteniendo sobre la base de la ley de superpoderes también ha buscado no solo el deterioro de las instituciones, Poder Judicial y el Congreso de la Nación, sino del sistema político. Digo, acá el gobierno ha venido cabalgando sobre las debilidades de los partidos, particularmente el radicalismo. Yo le decía a productores, el otro día, el sábado pasaba por Jesús María y me reunía con productores y les decía: miren muchachos, esta vez por ustedes, por el campo, ayer fue por la iglesia, ayer fue con los docentes de Santa Cruz, empezó con los partidos políticos, empezó con el radicalismo. Nunca hemos asistido a una situación en donde un gobierno cabalgue tanto sobre las debilidades de un partido como el nuestro, por ejemplo. Nosotros tenemos lo que tenemos, culpa nuestra. Digo, nosotros no vamos a echar la culpa aquí, pero ciertamente Néstor Kirchner y su gobierno han cabalgado con un mecanismo de cooptación y de compra de dirigentes para tomar gobernadores, para tomar intendentes. Yo soy presidente del radicalismo. Cuando decidimos convocar a intendentes, aparece alguien del gobierno ofreciendo ATN para desarticular esto. Entonces, digo, no se puede desinstitucionalizar el país, porque esto lleva a la nada, lleva a la anarquía, lleva a la fragmentación. Entonces, lo que hay que reconstituir es esto: instituciones sólidas. Y yo creo que el gobierno va en un camino contrario, y esto es peligroso. Y yo digo que ese modelo se va a agotar en sí mismo, porque eso va a ponernos contra una pared. Ese es un modelo que hace que el gobierno no reflexione sobre realidades, que no reconozca que hay un conflicto con el campo, que no reconozca que hay una inflación no del 8.8%, como dice el INDEC, del 25 o el 30%, que no reconozca que hay una crisis energética. Entonces, yo digo, ¿por qué este conflicto si el país crece, si crece la región, si tenemos superávit fiscal y resulta que la plata no alcanza? Entonces, nosotros decimos que innecesariamente estamos en esta situación, y estamos en esta situación por la obcecación del expresidente Néstor Kirchner y de su esposa de no admitir que hay cosas que han hecho mal. No le pasa nada al gobierno decir que la resolución 125 fue mala. Y yo creo que Néstor Kirchner tiene una lógica muy complicada con relación al tema del principio de autoridad. Él cree que si es que desandan o derogan la resolución 125, se va a mellar la autoridad del gobierno. Y yo creo que es al revés. Como están las cosas, si hoy Cristina dice derogamos o revisamos la resolución 125, yo creo que eso hablaría bien de ella. Bueno, varias aclaraciones, la verdad que ya necesito, porque si no parece que se dan como verdades reveladas algunas cosas que son opiniones. Me parece, primera situación, con respecto a la institucionalidad y a los sujetos políticos. Obviamente que coexisten o existen en nuestro país, en todos los partidos políticos y en todos los espacios políticos, prácticas que nadie quiere. Por eso fue la crisis del 2001. Seguramente que existen prácticas, una cultura política que es no deseable. Ahora, también existen sujetos políticos que toman decisiones, que asumen la política con decisión, con ganas, con criterio, y que asumen sus vocaciones y sus convicciones y las hacen políticas, y las hacen jugar el juego político. Digo, si de pronto todos los sujetos que estamos en el kirchnerismo estamos comprados, yo la verdad que viví otro proceso, yo estaba en otro lugar, porque hay muchísimas voluntades que conozco, y la mía propia, que no es una voluntad comprada. Entonces, para mí es una falta de respeto que se diga eso de mi voluntad.
como puede pasar con otras personas que también por propia voluntad deciden acompañar un proyecto y se les pueda decir que eso es una voluntad comprada. Digo, puede haber, conviven en los espacios políticos prácticas que por supuesto no deseadas, pero no digamos que todo es esa práctica. Primera cuestión que quería aclarar. Y me parece que el llamado a la concertación, la apertura de la mesa, la corrección que se hizo de algunas de las medidas referidas a las medidas tomadas el 12 de marzo, demostraron objetivamente que el gobierno estaba al tanto de lo que estaba pasando y hace correcciones a sus propias medidas. Ahora, si todos están esperando una figura presidencial que pida perdón, no sé, en una iglesia, no sé qué estaban esperando. Perdón, ¿qué correcciones ha hecho el gobierno sobre el tema del campo? A ver. Sobre la resolución 125. Estamos hablando de las correcciones. Usted sabe las correcciones que se hicieron, referidas a los reintegros a los pequeños productores, referidas a la subvención del flete. No se reintegró nada. Bueno, no. Estamos hablando de las medidas. Estamos hablando de las medidas correctivas a una primera medida que se había tomado. Después uno puede estar de acuerdo o no, le puede gustar más o menos esas medidas. Pero digo, se abrió un espacio de concertación. Y eso también es una realidad objetiva. Si no, aparecen acá personas ciegas que no hablan, que no escuchan. Digo, no, perdón, hubo una mesa, hubo horas de diálogo, horas. Sí, y eso también fue una realidad objetiva. Pero a ver, esto es lo que se ve desde afuera, ¿no? Y dicho por los propios actores, los dirigentes de las entidades rurales. En la última y en la anteúltima reunión, donde había 12 dirigentes de las 4 entidades, apareció Alberto Fernández con instrucciones claras, concretas, de la propia presidenta, de revisar el tema de las retenciones, y cuando eso se hace público, luego recibe una contraorden y las retenciones no se tocan. Mientras están sentados en la mesa de diálogo los dirigentes del campo, aparece Guillermo Moreno, obstaculizando, parando el tema de las exportaciones. Es decir, hay mecanismos de diálogo por un lado y de confrontación permanente por el otro. Hay una dualidad en el accionar del gobierno. No me voy a basar en un anecdotario acerca de lo que pasa en las mesas de negociaciones. Lo digo como experiencia. ¿Pero por qué entonces se rompió el diálogo? He sido representante paritaria muchos años en la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué no se resolvió el conflicto? Si me permite, quería comentarle algo con respecto a su reflexión. He sido representante paritaria muchísimos años en provincia de Buenos Aires. Cuando salíamos de la mesa era clásico. Era un clásico que empezaran todos los relatos de lo que había pasado. Había 20 personas sentadas en esa mesa, 20 relatos de lo que había pasado. Digo, me parece que lo que importa son las actas, es lo que se firman, es tratar de construir el relato final con los relatos de todos los participantes y no con alguno, o con lo que dijo uno o lo que dijo el otro. Primera cuestión. 12 participantes. Los 12 que a usted más les interesa. No, todos los referentes del campo. Bien. Hay otros relatos también, Gerardo, y usted lo sabe. Pero lo que quería decir también, digo, ¿por qué no se arregla? Me vino al cuento, me recordó una aclaración que no había hecho en su exposición anterior, referida a que es el Ejecutivo el titular de las negociaciones en cualquier conflicto sectorial, para que no aparezca como que ¿por qué lo hace el Ejecutivo y el Congreso se desdibuja? El Congreso tiene que apoyar desde la oposición o desde el oficialismo todo lo que son los cuerpos normativos. ¿Usted comparte conmigo que las retenciones, la determinación de las retenciones en materia del Congreso de la Nación? No, ese relato, y dicho así, en la pregunta usted, por ahí, perdóneme, si en la pregunta, usted me está haciendo una pregunta que ya encierra una hipótesis. Semejante tema que ha tenido en vilo al pueblo argentino y el Congreso ausente no puede ser. Todas las retenciones anteriores. Entonces el Congreso está pintado. No. Puedo hablar ahora, gracias, Víctor. No, lo que yo quería comentar es, ahora todos recordamos que en realidad había una ley que delega la imposición de retenciones por parte del Ejecutivo. Pero ahora la recordamos, no lo estuvimos recordando cada una de las veces donde se tomaron medidas con respecto a estas retenciones. Lo recordamos ahora. Entonces digo, por supuesto que el Congreso va a tener que regresar a viejas atribuciones referidas a temas tributarios, a temas impositivos, a temas de retenciones, pero ahora de pronto tiene que ser en las próximas 48 horas. De pronto tiene que ser, no nos estamos montando arriba de un conflicto que nos viene muy bien para mostrar una forma de ver el país que nos interesa políticamente mostrar. Yo digo, cuidado de no ser, hay que tener cuidado cuando uno tiene micrófono, hay que tener cuidado porque hacemos docencia desde los micrófonos y generamos climas sociales. No, está bien, creo que de la oposición tuvimos una actitud. Uno va a un piquete o a un corte o pasa por un corte de tractoristas o de productores
y lo que reclaman es por qué estuvo ausente la oposición durante 60 días. Creo que tuvimos una actitud muy responsable, no desnaturalizar un conflicto que tenía con eje en el campo a las 4 entidades con el gobierno. Así que esto, todo el pueblo argentino sabe que la oposición ha tenido una gran mesura. Es más, nosotros no nos enganchamos con estos gritos de algunos especuladores de la City de que va a haber un corralito y de que va a haber una serie de situaciones, porque acá están los mismos de siempre que quieren hacer negocio y que lo hacen con cualquier gobierno. Digo, dejemos esto en claro. Perfecto. Ahora, ciertamente, innecesariamente, estamos frente a un conflicto que el gobierno podría haber resuelto hace 60 días. Innecesariamente estamos frente a una realidad que dice que hay una inflación que no es la que dice el INDEC. ¿Lo sabe usted? ¿Lo sé yo? Usted sabe que el señor Guillermo Moreno manipula los datos, no es un tema de cambio de metodología, han manipulado los datos de la realidad. Entonces no se puede estar frente a un gobierno que toma decisiones para una inflación del 9% con inflaciones del 30%. Entonces digo, ¿a mérito de qué nos hacen a los argentinos vivir la situación de que tengamos que perder la oportunidad de seguir creciendo? Esta es la reflexión que nosotros queremos que haga la presidenta de los argentinos con su esposo, para que de una vez por todas aprovechemos esta situación de crecimiento y aprovechemos una gran oportunidad. Esto es lo que queremos todos. A mí me causa cierta sensación de paradoja esto de pensar que hay una oposición madura, que se mantuvo al margen, que tuvo cuidado, que fue responsable, y de pronto, del otro lado, desde el oficialismo, parecemos todos inmaduros, irresponsables, haciendo siempre macanas. Digo, cuidado. No, digo, ustedes lo mandan a Delía a la plaza. Digo, el gobierno lo mandó a Delía a la plaza. ¿Cuánto nos costó recuperar la democracia para recuperar el Estado de Derecho? 30.000 muertes. Hacer un relato donde de un lado están es un dato concreto. Rojas, Hugo Moyano, ¿a quién responde cuando manda a los camioneros al corte? El espacio. Gracias, adelante, Víctor. Gracias. No, lo que estaba comentando es que me parece que poner en un lugar a todos los buenos, en otro lugar a todos los malos, que de pronto los gobernantes frente a los dilemas de gobierno, porque sabemos que los dilemas del gobernante son tremendos, son complejísimos, y por supuesto que a veces toma medidas que son más oportunas, menos oportunas, mejor comunicadas, peor comunicadas. Es tremendo. El arte de gobernar no es una cosa de que en una mesa de café uno puede ya resolver cómo... porque con el diario del lunes todos decimos cómo habría que haber resuelto esto. Digo, pero es muy complejo el tema. Ahora, no están de un lado todos los buenos que tienen la receta de cómo habría que haber hecho estas cosas, y del otro lado están en el gobierno todos los malos. Somos personas de carne y hueso, con convicciones, somos sujetos políticos que tenemos nuestras ideas, que tenemos la valentía de venir al micrófono que nos invita, y muchas gracias por la invitación, de decir cuál es nuestra opinión. Queremos ser escuchados, queremos ser respetados, y no que de pronto se nos tome como unos inoperantes, como los que hacemos todo mal, que somos todos inmaduros, que somos todos... No, somos personas decidiendo con mejor o peor felicidad en las decisiones que tomamos. Pero, por favor, digo, no hay de un lado una oposición madura, responsable, perfecta, y del otro lado un gobierno absolutamente imperfecto. No hagamos ese relato, porque allí estamos haciendo una docencia que es muy peligrosa, que es hacer una visión maniquea de la sociedad argentina que ya sabemos a dónde nos lleva. No, vuelvo al principio. No hay gobierno que haga todo bien y todo mal, y rescato muchas cuestiones que ha hecho este gobierno. Lo único que pedimos, humildemente, es que reflexionen sobre la actual situación. Lo mismo pedimos a ustedes. Reflexionemos en el todos. Congreso, nosotros estamos presentando un proyecto, nosotros estamos presentando esta tarde en una audiencia pública con las 4 entidades del campo un proyecto para revisar el tema de las retenciones. ¿Están dispuestos a tratar ese tema? Que sea el Congreso, que es la fiel expresión de todo el pensamiento nacional, donde está representado todo el pensamiento nacional, Gerardo, de que frente a la obstaculización por parte de algunos actores del Poder Ejecutivo o del campo, si se quiere, si usted quiere, será la posibilidad de que en el Congreso podamos resolver este problema con un debate profundo. Acabo de comentar ¿Usted se compromete a eso? Si es así, podemos. Si me permite, le comentaba. Acabo de comentar en una expresión anterior que si el titular de las negociaciones es el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo no tiene que entrar en ese debate para entorpecerlo, embarrarlo o mostrar que él es más maduro para dialogar que el Poder Ejecutivo. Nosotros tenemos que estar aquí cuidado cómo se llevan adelante las negociaciones. Las negociaciones de la concertación. Porque si uno dice, bueno, como el gobierno evidentemente fracasó, ese es el mensaje oculto que hay en sus palabras, entonces tiene que aparecer el Congreso que va a salvar esta negociación fracasada. Digo, cuidado con ese tipo de mensajes. Si el Congreso no puede formar parte de este debate, el Congreso está... y que tiene que ver con los impuestos, estamos mal. Estamos formando parte de este debate en lo que a nosotros nos compete, que es la elaboración y análisis de leyes de esta nación.
Nosotros hoy esta tarde también, y los invito a escucharlo, vamos a tener el debate de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con muchos temas de agenda que venimos trayendo, referidos a la creación del ente de promoción y control de la comercialización agroindustrial, todos los temas referidos a la distribución de la cuota Hilton, un montón de temas de agenda. Esa es nuestra responsabilidad, acompañar con seriedad los debates legislativos de fondo del nuevo modelo. Una sola preguntita, ¿usted está de acuerdo país. Que la inflación está en 8.8%? Usted no es el periodista, Víctor, que hace las preguntas, porque me las hace Gerardo a mí las preguntas. ¿Le puedo preguntar Bueno, yo a pero él? estamos... Sí, pregúnteme lo que responde, quiera. porque usted sabe, no me acuerdo qué filósofo griego decía, que en la pregunta está la respuesta. Bueno, Entonces, está bien, usted ¿no? que es más Es una charla. leído, Está no, bien. digo, cuidado, porque a veces en la forma en que él me hace las preguntas me está como conduciendo o me está llevando a un tipo de respuesta. Yo sé por qué no quiere contestar. No, Yo sé usted por no qué. sabe. Usted no Yo está sé dentro por qué mío, no quiere usted no está contestar, porque dentro usted mío, usted sabe lo que pasa en el INDEC, pero bueno, dejémoslo ahí. Usted no sabe, y yo también podría chicanearlo si tengo ganas, ¿eh? No, y no, no, es mi, no, no es mi método, y no, no, quiero no, que no. sea el método de esta charla. Me gusta que sean los periodistas que nos hagan las preguntas. Por el contrario, Preferiría. creo que un tema central, la familia, toda la familia argentina está esperando que se tomen decisiones en punto de una realidad. Y nosotros vemos que el gobierno está negando esta realidad que tiene que ver con problemas de la gente. Entonces me parece que el tema central, el tema de la inflación, es el tema central. Y este es el tema en que humildemente les pedimos que reflexionen, racionalicen esta situación y tomen las medidas que hay que tomar. No, Paren con esta política de subsidio en la verdad cual... que no sabía de que venía cada una 7 consejería. que me iban No, a bueno, hacer. humildemente. Digo, usted humildemente pídame lo también, que quiera humildemente y yo lo entonces tomo. también lo invito a reflexionar juntos. Cómo no, con todo y gusto. por supuesto que las preocupaciones del pueblo argentino son las preocupaciones de este gobierno y son mis preocupaciones. Me parece bien. Bueno, les agradezco muchísimo. No hacemos preguntas, porque las preguntas parecen denunciar la Gracias, intención está muy del bien. periodista. Son ustedes, con toda su experiencia y con todo el capital que tienen de conocimiento de estos temas, los que me gusta que se conduzcan. Uno se sale de la vaina, mire, frenarlo a Daniel López. Tengo parapsicología en la nuca, porque él todo el tiempo quisiera intervenir y discutir, pero es parte del respeto, porque tanto a él como a usted le podemos hacer preguntas que parecen que adoptamos una Está muy bien. posición para un lado o para otro en la discusión y queremos que se vayan de aquí plenamente convencidos de que los llamamos para respetarlos y que respetarlos a ustedes es una manera de respetar a la gente. Podemos cerrar, no con una pregunta, pero sí con que cada uno nos anticipe en diputados y en el Senado qué va a pasar esta tarde, que informativamente ¿Cómo no? es muy importante. Muchas gracias. ¿Qué va a Muchas pasar en gracias. diputados? En diputados hay una reunión de la Comisión de Agricultura y Ganadería que tiene temas de agenda que la verdad que son a cada uno más apasionante, uno referido a la reglamentación de la distribución de la cuota Hilton, que es la cuota de carnes de exportación que tienen precios diferenciados, que trae como novedad la posibilidad de que haya una regionalización de la distribución de esa cuota, a diferencia de los indicadores que se utilizaban anteriormente, que solo tenían en cuenta a los que ya tenían antecedentes de exportación, con lo cual hacía que siempre fueran los mismos frigoríficos los que pudieran exportar. Luego también hay en debate, en agenda, el tema de la creación de un ente de promoción, regulación y control de toda la cadena agroalimentaria, que se va a unir al pedido de diputados de la oposición de recrear la Junta Nacional de Granos y la Junta Nacional de Carnes, con lo cual que entre estos tres proyectos seguramente surgirá algún proyecto referido a que el Estado vuelva a estar muy presente en el mercado, tanto el agroalimentario como en todos los mercados. ¿Ese ente reemplazaría la ONCA? Claro, absorbería la ONCA, quedaría bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, pero tendría muchísimo más atribuciones que la propia ONCA porque tomaría toda la cadena, incluyendo supermercadistas, porque ustedes saben que a medida que se avanza en la cadena de producción de alimentos, se hace más opaca esta cadena en el tema de formación de alimentos, formación de precios. Bueno, se forman los alimentos y se forman los precios, está bien, lo dije bien. Esa opacidad debería empezar a ser mucho más clara a partir de un consejo consultivo que va a acompañar a este ente y a través de la propia acción del ente. Ese sería el objetivo. Al agregar algo, le pido a Gerardo Morales ahora que no vas a decir algo que merezca una respuesta, porque si no, no voy a saber cómo cerrar el diálogo. No, por el contrario, quiero reivindicar acá a la diputada que viene a poner la cara. Cuando hay problemas, normalmente todo el mundo se esconde y quiero reivindicarla a pesar de las disidencias que tenemos. No, nosotros en el Senado tenemos una audiencia pública que estamos convocando los partidos de oposición, Coalición Cívica, Socialismo, el Radicalismo,
va a estar PRO también y tal vez otros partidos provinciales. Vamos a presentar un proyecto de ley, firmar todos, derogando la resolución 125 que dispuso el último aumento de retenciones y la movilidad, y un esquema de distribución de estos recursos para un fondo de inversiones productivas para todo el país. Vamos a poner en marcha también una campaña de recolección de 1 millón de firmas para apoyar esta iniciativa y bueno, esperamos que tener la oportunidad de dar este debate en el Congreso. Gracias a ambos por ayudarnos a pensar y lo que queremos es entender cómo seguramente le ocurre a la gente. Muchas gracias, Gerardo Morales. No, gracias a usted. Y muchas gracias, diputada Claudia Bernaza. Muchas gracias a ustedes.